viendo lo que habíamos visto la anterior clase, era colocar los datos que uno es obtenido a través de los diferentes métodos, ¿no?, en una tabla estadística, ¿no?, a través de una distribución de frecuencias, de una tabla de distribución de frecuencias. Como pueden observar ustedes en esa tabla de distribución que acabamos de decir, podrían presentar casos, vamos a decir, como ser, por ejemplo, de que se hayan hecho pocas observaciones y se tengan poca variabilidad entre ellas, o sea, pocas repeticiones, ¿no? Uno de los casos podría ser esa poca información que podríamos recabar. El otro caso podría ser de que también se haya hecho muchas observaciones, pero poca variabilidad entre ellas. ¿Ya? Quiero decir que existen o sea, los datos son bastante, pero la variabilidad entre ellas es poco, o sea, se repiten muchas veces, ¿no? Podrían ser también de esa manera. O de lo contrario, también podríamos tener, vamos a decir, que se han hecho muchas observaciones y las variables también sean hartos o muchos, ¿no? Las variables tomarían muchos valores, ¿no? Entonces, en ese caso, en este último caso, más que todo, cuando las variables tenemos muchas observaciones y muchas variables, imagínense lo largo que podría ser esa tabla estadística, ¿no? Entonces, para ese caso, lo vamos a tratar de realizar, dice, más que todo, comprimir ese conjunto de datos en intervalos de clase, ¿no? En intervalos de clase. Y a ese tipo de datos se los conoce más que todo cuando tenemos datos continuos, ¿ya? Datos continuos. Bueno, eso sería un comentario sobre cómo podemos colocar en un cuadro estadístico ese conjunto de datos. Son los tres tipos de datos que podremos adquirir, supuestamente son datos discretos, ¿no?, donde nosotros podemos colocar en una tabla estadística, ¿no?, denotado de esa manera como lo hemos hecho, ¿no?, con sus distintas propiedades para poder determinar, vamos a decir, a sus frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas, como también las frecuencias relativas acumuladas y el porcentaje. ¿Listo? Entonces hay ese tipos de inconvenientes que podríamos tener al tratar datos estadísticos discretos. Bueno, si nosotros queremos también colocar dentro de una tabla estadística, vamos a decir, a ese conjunto de datos, esta tabla estadística también debería tener algunos requisitos que cumplir, ¿no? Como ser, por ejemplo, una tabla estadística debería tener un título, dice, ¿no?, el cuerpo propiamente dicho y notas explicativas, ¿ya?, indicaciones complementarias. O sea que en una tabla estadística que lo hemos mencionado y podríamos colocar de esta manera, ¿no?, colocando el título en la parte de arriba, ¿no?, indicando, primeramente vamos a decir, tabla número 1, o vamos a decir número 1, y también vamos a decir, sus datos referente a esta tabla, donde este título dice debería ser lo más preciso y claro, ¿no?, lo más preciso y claro, indicando la naturaleza del fenómeno de estudio y respondiendo más que todo a las preguntas que
cómo y cuándo. ¿Ya? Al decir que, podríamos indicar de que qué variables se va a utilizar, ¿no? Qué variables estamos utilizando en el análisis del fenómeno, cómo, respondiendo a la pregunta, cómo son escogidas, vamos a decir, cómo son escogidas estas variables, dónde, en qué época se realiza y también cuándo el fenómeno que fue observado, cuándo el fenómeno es observado, ¿no? Más que todo, queriendo responder a esas preguntas del cómo, el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner una cosa resumida, simple, respondiendo al qué, cómo, cuándo o dónde y cuándo. Respondiendo a esas preguntas. Supuestamente el título está ahí. El cuadro propiamente dicho viene a ser dado de aquí. Cuadro propiamente dicho estaría formada, dice, por, vamos a decir, por filas, ¿no? O también por columnas que podríamos, en las cuales, ¿no?, denotar a las diferentes variables que nosotros podamos tener, sus modalidades, ¿no? Donde en la primera fila o los primeros cuadrantes lo podemos colocar las modalidades, tanto ya sea en la parte derecha o en la parte de arriba, ¿no? El cuadro propiamente dicho, dice, entonces también está compuesta, dice, por tablas, ¿no? De esa forma, una forma de matriz, y los primeros, vamos a decir, las primeras filas o columnas, la primera columna, contienen, dice, datos donde tenemos, dice, a las variables, ¿no? Es un llamado encabezamiento, que son parte de la tabla, donde se indica la naturaleza de estudio o las modalidades de las variables, contenido en cada columna. Estos son casi igual que el título, deben ser también breves, ¿no? Deben ser breves, pero suficientes en cuanto a la especificación, suficientemente definidas explícitamente, ¿no?, en cada una de estas, ¿no? Bien, como en el caso anterior, nosotros teníamos a las variables, ¿no? Teníamos a sus frecuencias absolutas, relativas, ¿no? Y así podríamos colocar cada uno de esos datos, ¿sí? O de lo contrario, también tener, por ejemplo, vamos a decir, tener una tabla cualitativa, el número de poblaciones, vamos a decir, la población de los países que pueden existir, podríamos que poner país, ¿no? País, luego podríamos tener los años que nosotros queremos ver la población que la vamos a colocar, año 1970, 1900 y así, ¿no? 1971, y aquí colocamos a los países, Bolivia, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí también podemos colocar como si fueran en las diferentes, en las primeras, la primera columna, de esa manera, ¿no?
Perú, etcétera, ¿no? Y hay diferentes formas de colocar esos encabezados, ya sea en la parte superior o en la parte izquierda, en la primera columna, ¿no? Así podríamos colocar entonces un cuadro propiamente dicho. Pero esos cuadros, entonces, en esos encabezamientos, deberían ser bastante concisos, bastante claros. Y luego también un cuadro estadístico dice, está representado también por sus notas explicativas, las observaciones que se hacen al pie del cuadro. Entonces aquí podemos tener notas explicativas, donde podemos obtener a las diferentes observaciones, ¿no? Que podríamos colocar al pie del cuadro, como ser, por ejemplo, colocar, vamos a decir, también de forma clara, ¿no? De dónde se han obtenido los datos, por ejemplo, una fuente de cómo se han obtenido los datos, explicando un poco, ¿no? También para esclarecer cualquier, vamos a decir, cualquier encabezado que nosotros podamos tener, ¿no? Una nota explicativa, ¿no? Y también algunas observaciones que nosotros podamos tener con relación al cuadro, ¿ya? Entonces, sí, podemos colocar de esa manera un cuadro estadístico en el cual nosotros vamos a poder determinar el conjunto de observaciones que nosotros queremos colocar dentro de ella. ¿Listo? Vamos a ver también las tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos de clase, como era el tercer caso que les había mencionado, cuando tenemos, vamos a decir, muchos variables, muchos datos y muchas variables, ¿no? No vale la pena tener al conjunto de variables, n variables aquí, con también algunos datos que no varían mucho, ¿no? En el caso anterior que habíamos visto, por ejemplo, ¿cuántas variables teníamos? Teníamos casi un total de, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 variables teníamos, ¿no? ¿Para cuántos datos que teníamos? Casi 20 datos solamente, ¿no? 16 variables con 20 datos, ¿no? Entonces, poca variabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es tratar de colocar todo ese conjunto de datos agruparlos de acuerdo al número de variables que podríamos escoger. Entonces, vamos a colocar también lo siguiente. Vamos a colocar tablas de frecuencias para datos agrupados. Tablas de frecuencias para datos agrupados. Vamos a colocar lo siguiente y digo, es una tabla en donde los datos originales, se clasifican en intervalos de clase coma,
Las razones para hacer este tipo de agrupamiento son: las razones para hacer este tipo de agrupamiento son, dos puntos aparte, inciso A, es antieconómico y poco práctico. Es antieconómico y poco práctico. Tratar con un número grande de observaciones. Tratar con un número grande de observaciones distribuidos en muchos puntajes. Distribuidos en muchos puntajes. Inciso B. Algunos de los valores observados tienen asociado una frecuencia tan baja. Algunos de los valores observados tienen asociado una frecuencia tan baja que no se justifica mantenerlos como entidades distintas y separadas. Como entidades distintas y separadas. Punto seguido. No cabe duda de que al tomar como unidad de estudio el intervalo de clase, y no cada uno de los valores de la variable, nos va a suponer una simplificación en nuestro trabajo. Coma, pero a la vez una pérdida de información. Punto aparte. Hemos de elegir un número de intervalos que equilibre. Estos dos aspectos. Coma, que se evite el detalle innecesario, coma, pero que no conduzca a la pérdida de más información. Pero que no conduzca a la pérdida de más información de la que puede ser convenientemente ignorada.
pero que no conduzca a la pérdida de más información de la que puede ser convenientemente ignorada. Punto aparte. Intervalos de clase y amplitud de clase. Intervalos de clase, y amplitud de clase. Intervalos de clase y amplitud de clase. Nosotros ya conocemos qué son intervalos de clase y vamos a definir también qué es una amplitud de clase, ¿no? Entonces, vamos a decir, un intervalo lo hemos conocido como si fuera, lo hemos denotado de esta manera. Intervalo, vamos a decir, es un intervalo traslapado, denotado de esta forma, ¿ya? Donde es cerrado en el primer término, vamos a decir A, y en un segundo término es B. A esta la representación, supuestamente, esto es equivalente a decir en una recta real, tener al valor de A y al valor de B, ¿no? Compuesto por números reales o discretos que podríamos tener, indica que cerrado viene a ser que el elemento A es parte de este intervalo y el elemento B no es parte de ese intervalo, ¿no? O sea, a este tipo de intervalo lo vamos a llamar intervalo traslapado. Traslapado es semiabierto, semicerrado, ¿no? Es un intervalo, vamos a poner intervalo semicerrado o semiabierto, ¿no? Semicerrado, semiabierto. Es porque tenemos cerrado en A, abierto en B, ¿no? Podría ser representado de esa manera, entonces, ¿no? Y traslapado vamos a decir cuando tenemos varios intervalos de la misma situación, ¿no? Con las mismas variables, donde la variable B se repite en el intervalo siguiente como el elemento, como primer elemento, ¿no? Y luego en el tercer intervalo se repite, dice, el elemento C del anterior intervalo, ¿no? Y así sucesivamente. A esto llamamos intervalos traslapados. Intervalos traslapados. Entonces, en este tipo de intervalos que los vamos a colocar nuestros datos, ¿no? También dice, a los primeros elementos de cada uno de los intervalos se lo conoce como límite inferior del intervalo, límite inferior, y al segundo elemento se lo conoce también como el límite superior. Límite superior. Entonces, también la amplitud de clase, entonces estará definido, dice, amplitud de clase, dice, lo definimos de la siguiente manera. Se entiende por amplitud de clase a la diferencia que hay entre
el límite superior y el límite inferior de cada intervalo de clase. Se entiende por amplitud de clase a la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo de clase. Estos intervalos pueden ser de amplitud constante o amplitud variable. De amplitud variable. Según se elijan en el estudio todos los intervalos con la misma amplitud o con amplitudes diferentes. Punto aparte, generalmente es recomendable que todas las clases tengan la misma amplitud. Generalmente es recomendable que todas las clases tengan la misma amplitud, pues con ello se facilitan muchos cálculos posteriores en algunos problemas tal disposición no es posible. Ya que sus límites deben fijarse de acuerdo a los datos que se estudian. Y al número de clases que se ha resuelto utilizar. Bueno, entonces, de esa forma vamos a tener que colocar en un cuadro estadístico, ¿no? Ahora en la primera columna a los intervalos de clase donde nosotros vamos a comprimir, vamos a decir, al conjunto de datos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos elegir? Dice, los intervalos de clase lo vamos a elegir de la siguiente manera. Colocamos elección vamos a colocar como elección de los intervalos de clase. Elección
de intervalos de clase. Dicto lo siguiente: es aconsejable que en cada intervalo, perdón, es aconsejable que en cada intervalo de clase se incluyan solamente datos más o menos homogéneos. Solamente datos más o menos homogéneos, coma. Los intervalos pueden ser coma, intervalos semiabiertos fijando una determinada amplitud para cada intervalo. Fijando una determinada amplitud para cada intervalo, se tomarán tantos intervalos traslapados fijando una determinada amplitud para cada intervalo, se tomarán tantos intervalos traslapados como sean necesarios, tantos intervalos traslapados como sean necesarios para recubrir todo el rango de la variable. Para recubrir todo el rango de la variable. Punto seguido. Los intervalos serán semiabiertos coma, es decir, contendrán siempre al valor inferior coma, pero no al superior. Punto seguido. Por esta razón, el extremo superior del último intervalo debe ser menor o igual que el último de los valores de la variable.
Punto aparte. También podemos tener intervalos con límites reales de clase. También podemos tener intervalos con límites reales de clase. Coma. A veces los intervalos de clase vienen dados. A veces los intervalos de clase vienen dados de una forma que no se traslapan. De una forma que no se traslapan. En este caso se utiliza y se las puede colocar o transformar este tipo de distribuciones a distribuciones de frecuencia con intervalos de clase traslapados. Con intervalos de clase traslapados. Coma. Es conveniente elegir adecuadamente sus límites de clase coma, sin modificar sus frecuencias absolutas. Punto seguido. Estos nuevos límites se llaman límites reales de clase. Estos nuevos límites se llaman límites reales de clase. Y se define de la siguiente manera. Definición, vamos a poner definición. El límite real de un intervalo de clase, es igual a su valor aparente más o menos una mitad de la unidad de medida utilizada.
más o menos una mitad de la unidad de medida utilizada. En este caso, por decir, vamos entonces lo siguiente, que es lo que acabamos de explicar. Dice, en cada uno de los intervalos de clase que tengamos como intervalos traslapados, suponiendo que vamos a tener, dice, los intervalos traslapados hemos denotado de esta manera, ¿no? Donde tendremos, por ejemplo, de 20 a 40, de 40 a 60, y podríamos colocar de 60 a 80. Aquí tenemos intervalos traslapados, se los conoce así, con una amplitud constante que va a ser igual a 20, ¿no? Porque la amplitud hemos dicho de que es el límite superior de la clase menos el límite inferior, ¿no? Aquí su amplitud viene a ser igual a 20, ¿sí? Entonces, en este tipo de intervalos, cuando colocamos a un conjunto de datos, dice, el último intervalo, el límite superior del último intervalo debería ser, dice, el valor de la variable debe ser el último, o sea, valor de la determinación del rango, ¿no? De la variabilidad de los datos. Debería ser menor o igual a este valor, ¿no? O sea que este último valor de los intervalos es parte, dice, de este intervalo. No es abierto como en los otros casos. En los otros intervalos, por ejemplo, aquí en este intervalo, el valor de 40 no pertenece a este intervalo, pertenece sí al segundo intervalo. Y así sucesivamente, ¿no? 60 también no pertenece a este intervalo, pero sí pertenece al siguiente. Pero en el último intervalo que vamos a tener, esta es el último valor de las variables de los datos que se tienen, ¿no? Debe ser menor o igual a ese valor. ¿Listo? Entonces es vamos a decir, las observaciones que uno debería tomar en cuenta. Dice también a veces estos datos no son traslapados, son, dice, de valores reales, por decir, vamos a decir, de 20 a 40, ¿no? Que sea luego, a ver, de 20 a 40, vamos a ver, ya, de 50 a 54, de 55 a 59, ¿no? De 60 a 64, de 65 a 69, vamos a decir. Aquí, por ejemplo, estos intervalos tienen números reales, podrían ser ya sean discretos o números bastante, vamos a decir, decimales, ¿no? Pero mayormente se trata de colocar números discretos, pero que no sean traslapados, ¿no? Es abierto en 50 y abierto en 54, vamos a decir, ¿no? Para hacer con que estos límites de cada uno de los intervalos se convierta en un tipo de intervalos traslapados, dice que lo podemos colocar sumando o restando la mitad de la unidad de medida que ellos han utilizado. O sea, esto viene a ser equivalente, dice, y transformarlo en un tipo de intervalos traslapados de la siguiente manera. Hacer de cuenta si tenemos sumar y restar más o menos la mitad de la
unidad de medida, me está diciendo, ¿no? Entonces vamos a tener que colocarlo como traslapado, restándole la mitad, entonces 49,5 hasta 54,5. De esa manera podremos colocar, estamos restando la mitad de la unidad de medida, que es 1, la mitad es 0,5, ¿no? Le hemos restado 0,5 y le hemos aumentado 0,5. ¿Listo? Entonces también el otro intervalo se va a convertir en 54,5, ¿no? Este valor hasta 59,5. Luego de 59,5 hasta 64,5. Y tendríamos también de la misma manera a 64,5 a 69,5. Y así lo podemos entonces aplicar, ¿no? De esa manera para que nosotros no perdamos información y tampoco sus frecuencias absolutas sean, vamos a decir, modificados, ¿no? Porque en este intervalo en realidad no estoy modificando, puedo hallar sus frecuencias absolutas en este intervalo, ¿sí? Pero al hacer esto tampoco voy a modificar sus frecuencias absolutas, no he modificado de ninguna manera el número de elementos que tiene en dicho intervalo, ¿no? Entonces, de esa manera, y estos nuevos valores se los conoce como los límites reales de clase. A eso estamos llamando límites reales de clase. ¿Se entendió, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta tal vez? Está claro, Inge. Muy bien. Entonces, la forma de cuando no tenemos intervalos traslapados, tenemos intervalos con números reales discretos de esa manera, ¿no? Lo podemos transformar en intervalos traslapados sumándole y restándole la mitad de la unidad de medida que se tenía. Bueno, entonces también vamos a ahora ver qué es una marca de clase. Definiremos también entonces qué es una marca de clase. Marca de clase. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La marca de clase de un intervalo es el punto medio del intervalo de clase. Es el punto medio del intervalo de clase. Y se obtiene sumando los límites inferior y superior de clase, dividiéndolo entre 2. Entonces, el intervalo de clase es nada más y nada menos que el valor central en un intervalo de clase, ¿no? De 20 más 40 son 60, dividido entre 2 es 30. Entonces, eso va a ser su marca de clase de cada uno de los del primer intervalo, ¿no? Del segundo intervalo, su marca de clase será
40 más 60 dividido entre 2, tendremos a 50, ¿no? De cada uno de ellos, de cada uno de los intervalos. Esta marca de clase dice que viene a ser ese valor central, el cual la vamos a representar como si fuera el valor de la variable del intervalo de clase. O sea, en lo futuro vamos a decir de que un intervalo traslapado, por decir 20-40 que tenemos en el pizarrón, ¿no? 40-60 y 60-80, su marca de clase serían 30, 50 y 70. Esos valores van a asumir, ¿no? Para hacer, vamos a decir, para cálculos posteriores, esos intervalos vienen a ser reemplazados por ese valor de la marca de clase. ¿Ya? Van a ser reemplazados. O sea, por el valor medio de cada uno de los intervalos. Ya no vamos a tomar como intervalo 20-40, sino vamos a tomar directamente como 30 todos los elementos que van a estar dentro de ese intervalo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos determinar una tabla estadística, ¿no? Para frecuencias de variables agrupados en intervalos de clase. Vamos a colocar entonces, decimos, regla general para la construcción de una distribución de frecuencias de una variable agrupada en intervalos de clase. Nos colocamos de la siguiente manera y decimos regla general para la construcción de una distribución de frecuencias de una variable agrupada en intervalos. De una variable agrupada en intervalos. Vamos a poner 1, determinación del rango. Esto ya hemos visto cómo lo determinamos al rango. Dice el rango de un conjunto de datos viene a ser dado, dice, ¿por quién? Ya hemos conocido, lo hemos anotado por rango por R, ¿no? Por una R, y esto también viene a ser, dice, al máximo valor de la variable X, ¿no? Es el máximo valor de la variable X sub I, ¿no? De los datos, con I variando desde 1 hasta el valor de K, ¿no? Menos el mínimo de las variables X sub I
también con i variando desde 1 hasta el valor de k. A eso hemos llamado rango de los datos de una variable x sub i. ¿Sí? Dos, determinación del número de intervalos de clase. Dos, determinación del número de intervalos de clase. Del número de intervalos de clase. Determinación del número de intervalos de clase. Sobre esto decimos lo siguiente. Consiste en dividir el rango en un número conveniente de intervalos de clase coma, generalmente del mismo tamaño. Punto seguido. Es conveniente tener entre 5 y 20 intervalos de clase. Es conveniente tener entre 5 y 20 intervalos de clase. Coma, entre más datos se tengan, coma, más intervalos de clase deben considerarse. Entre más datos se tengan, coma, más intervalos de clase deben considerarse. Punto seguido. No hay una fórmula exacta. Para calcular el número de intervalos de clase coma, este número es determinado por tentativas y aproximaciones. Este número es determinado por tentativas y aproximaciones. En este caso, utilizaremos un procedimiento que tiende a dar el número de clases un poco menor
que el que se utiliza en la práctica. Estas son dos puntos aparte, inciso A, número de clases lo vamos a anotar, número de clases con k igual a 5, ¿no? Si n el número de datos, que es el tamaño de la muestra, si n tamaño de la muestra, tamaño de la muestra es, dice, es con k hemos dicho que es igual a 5 si n es el tamaño de la muestra, y tenemos entonces a este valor de k es datos menores a 50, es menor a 50, vamos a decir el tamaño de la muestra es menor, vamos a colocar aquí menor a 50. Entonces k viene a ser dado, dice, por la raíz de n, por la raíz de n. B, vamos a colocar a través también de la fórmula de Sturges, fórmula de Sturges, donde k es obtenido, es el número de clases, dice, a través de esta fórmula que viene a ser dado por el valor de 1 más 3,22 multiplicado por el logaritmo en base 10 del número de observaciones. Entonces, a través de esas formulitas, ya sea con el valor de k igual a la raíz de n o a través de la fórmula de Sturges, ¿no? Claramente se puede observar que estos valores pueden ser valores reales, ¿no? No necesariamente enteros. Entonces dice, cuando los resultados para obtener el valor de k son números reales, dice, o decimales, vamos a decir, entonces dice, se redondará, en este caso, al entero inmediato mayor. Entonces pueden escribir, dice, cuando los resultados para obtener el valor de k de los incisos A y B, ¿no?, son números reales o decimales, entonces se redondeará al entero inmediato mayor. Al entero inmediato mayor.
3, colocamos determinación del tamaño de los intervalos. 3, determinación del tamaño del intervalo. Determinación del tamaño del intervalo. En este caso, la determinación del tamaño de intervalo lo vamos a realizar, dice, también, y lo vamos a conocer como amplitud de clase, al valor de el rango sobre el número de intervalos. Entonces, esta determinación del tamaño de intervalo viene a ser dado por la amplitud de clase, de cada uno de los intervalos, ¿no? Lo vamos a denotar por C, siempre lo vamos a conocer, a la amplitud, y esto siempre va a ser, dice, al rango sobre el número de intervalos que vamos a tener. Rango sobre el intervalo de clase. En este caso, dice, todas las clases deben tener la misma amplitud, con posible excepción del primer y último intervalo. En este caso, todas las clases deben tener la misma amplitud, con posible excepción del primer y último intervalo. Punto seguido, esto es para permitir uniformar en la comparación de las frecuencias de clase. Esto es para permitir uniformar en la comparación de frecuencias de clase. Cuatro, determinación de los límites de clase. Determinación de los límites de clase. Determinación de los límites de clase. Se debe tomar el resultado numérico más bajo. Se debe tomar el resultado numérico más bajo de los datos originales como límite inferior. Como límite inferior del primer intervalo de clase. Se debe tomar el resultado numérico más bajo de los datos originales como límite inferior del primer intervalo de clase.
coma, agregar la amplitud para obtener el límite superior de clase. Para obtener el límite superior de clase, de dicha clase. Y así sucesivamente en cada uno de los intervalos traslapados. Y así sucesivamente en los distintos intervalos traslapados. Y 5, determinación de las frecuencias de clase. 5, determinación de las frecuencias de clase. Determinación de las frecuencias de clase. Consiste en determinar el número de observaciones que caen en cada intervalo de clase. Consiste en determinar el número de observaciones que caen en cada intervalo de clase. Entonces, de esa manera vamos a obtener, dice, la construcción de una distribución de frecuencias de una variable agrupada en intervalos de clase. ¿Listo? Tomando en consideración esos 5 puntos que acabamos de describir. Entonces, con esto, la próxima clase hacemos un poco de ejercicios ya. Ya estamos entrando a la parte más práctica. Ya se está acabando la parte teórica. Y por tanto, ya vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a tratarlas, este conjunto de datos. ¿Listo? Que los vamos a decir, los vamos a escoger de acuerdo a si los datos son bastante grandes, vamos a decir, son muchas observaciones y pocas, vamos a decir, frecuencias absolutas que pueden tener, pocas variables de repetición. Entonces es conveniente siempre colocarlo en intervalos de clase a ese conjunto de datos y analizarlo de una manera agrupada en intervalos de clase. ¿Listo? No sé si tienen preguntas o algún comentario a realizar, jóvenes. Nada, Inge. Bueno, entonces ya también cumplió nuestro horario. Por tanto, entonces quedaríamos aquí para luego después hacer una práctica el día lunes con relación a esta determinación de cuadros estadísticos con datos agrupados.
Nos vemos entonces el día lunes, jóvenes. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes. Chao, Hasta el chao. lunes dije. Chao, jóvenes.